Yep, 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 ripipipipipi. Oye, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Cómo estáis? Efectivamente, esto es café. Oye, vamos a empezar a hablar un poquito del tema, ¿no? Vamos a hablar sobre fascitis plantar. Vamos al lío. ¿Qué es la fascitis plantar? Ya hemos comentado en algunos vídeos que nuestra musculatura no trabaja de forma aislada. Ese tendón, ese músculo están conectados a través de fascias. La fascia puede ser una capa más superficial, más intermedia, más profunda, que va uniendo todos los grupos musculares, e incluso va haciendo como compartimentaciones de los diferentes grupos, ¿no? Como paquetes. Es un tejido que conecta. Cuando hablamos de fascitis plantar, hablamos de una inflamación de esa fascia de la planta del pie. Seguramente pues porque hay un reparto de cargas que no es adecuado. Esa fascitis puede ir desencadenando, si se van cronificando y demás, en una fasciosis. Ya es cuando hay un engrosamiento de esa fascia, de ese tejido. Cuando hablamos de fascitis plantar, aquellas personas que lo han sufrido, lo sufren o lo sufrirán, siempre se quejan de un dolor cuando apoyan el pie en el suelo o cuando lo ponen el pie en carga. La fascia tiene muchas funciones, pero una de ellas es de transmitir tensiones. Y gracias a la fascia podemos unir el dedo gordo del pie con la cervical, por ejemplo. Obviamente, yo siempre pongo el ejemplo. Si tú tiras una piedra al agua, eso genera unas ondulaciones. Conforme se va alejando el foco de donde ha caído la piedra, esas ondulaciones son menores. Pues aquí igual. Decir que tienes una lesión en la cervical porque el dedo gordo no trabaja bien, a ver, ¿qué quieres que yo te diga? Seguramente tienes algunas alteraciones más cercanas a la cervical que están afectando, pero que están conectadas. Eso es lo que quiero decir. Voy a coger a McFly, le voy a quitar si me deja la tibia, sus super merrel que tiene aquí colocadas. Estos dedos están un poco a su puñetera bola, pero es lo que tenía. Bien, el pie es una estructura que tiene muchas articulaciones, muchos grupos musculares y tejido que conecta todo esto. Tiene articulaciones que son reales, es decir, las podemos mirar, y articulaciones que son más funcionales. Hacen como una línea, un movimiento y demás. Y el pie se une a la tibia y al peroné gracias al tobillo. Tiene muchos grados de movimiento, tanto hacia adentro, hacia afuera, muchos rangos, ¿vale? Lo vais a poder coger, lo vais a poder retorcer, vais a poder flexionarlo, extenderlo. El pie se mueve mucho. ¿Y eso a qué es debido? Gracias a miles de años de evolución, nos hemos ido quedando con lo que realmente funciona. Y el pie se mueve tanto porque es la primera estructura que va a contactar con la superficie. Y necesita moverse en grados bastante amplios para acomodar el resto de articulaciones que hay hacia arriba. Rodilla, cadera, lumbar, toda la columna, lumbar, dorsal, cervical, ¿vale? Incluso los hombros. En el momento en que el pie no acaba de funcionar correctamente, hay un gran problema porque las otras no acaban de acomodarse bien. Además de esa función, el pie es la primera estructura que va a empezar a disipar las cargas. No vamos a hablar solamente del impacto, sino de las cargas. Cuando vosotros os ponéis de pie, descalzos, vais a ver que el pie se acomoda. Se va un poquito hacia adentro, se chafa un poquito, la bóveda a plantar se chafa un pelín, ¿vale? Eso es que se acomoda, se adapta. Y empieza a transmitir tensiones gracias a las fascias y a disipar la carga. No es minimizar la carga, es disiparla, es distribuirla correctamente. En el momento en que nos encontramos una fascia plantar que se está quejando de algo, lo que tenemos que empezar a pensar es que realmente hay una falta de capacidad de distribución de cargas. Causas principales de la fascitis plantar. Lo primero de todo, sedentarismo. Una persona sedentaria tiene bastantes números de que sufra de fascitis plantar. El sedentarismo puede derivar en una alteración en la composición corporal. Me explico. Puede haber un porcentaje graso y un porcentaje de musculatura que esté desequilibrada. Un caso muy evidente es una persona con sobrepeso, y personas que estén en normopeso también pueden sufrir una fascitis plantar cuando es una persona sedentaria. ¿Por qué? Porque por mucho que tú estés en normopeso, puedes tener una composición corporal que esté alterada, que tengas un porcentaje graso elevado y una masa muscular baja. Ya sabemos que puede derivar en problemas de control, de estabilidad, de niveles de fuerza, y por lo tanto, si no tengo fuerza,
no soy capaz de transmitir toda la tensión en toda la cadena o de aguantar una estructura determinada. Ese cambio en la composición corporal, demasiado grasa con muy poquita masa muscular, puede derivar en un pie plano, falso o funcional. ¿Y qué significa eso? Que toda la musculatura que interviene tanto en el pie como en el tobillo es débil, no tiene fuerza suficiente para mantener su estructura. ¿Cómo se puede llegar a solucionar un pie plano? Trabajando la fuerza. Otro de los casos donde puede haber esa fascitis plantar es todo lo contrario. Un pie cabo, es decir, demasiado marcada la bóveda plantar, muy tensa. Hemos hablado que cuando hay un pie plano nos referimos a que la musculatura que controla esa bóveda plantar y demás está muy debilitada, está sobreestirada, no tiene fuerza suficiente. Y en cambio, cuando hay un pie cabo, por la norma general, nos encontramos es que toda esa musculatura está súper rígida. Normalmente, cuando te encuentras un pie muy rígido, toda esa musculatura muy rígida, los problemas no suelen estar en el pie, suelen estar más arriba. Es posible que rodilla, que la cadera sea débil o no se mueva bien y el pie tenga toda la importancia del mundo o la mayor responsabilidad del mundo para estabilizar y distribuir esas cargas. Una de las grandes causas de esa fascitis plantar, el centro de gravedad, el centro de masas. En el momento en que tenemos algo que nos lleve nuestro peso hacia adelante, tiene muchos números de que empezamos a sufrir de fascitis plantar, metatarsalgias, problemas en la planta del pie. ¿Por qué? Porque toda la musculatura está en una contracción constante, frenando un peso que se está yendo hacia adelante. ¿Cuál es la causa principal que puede estar desplazando el centro de masas hacia adelante? Un calzado inadecuado, un drop excesivo, que los flexores de cadera estén un poquito rígidos, te estén desplazando hacia adelante, que los extensores de cadera estén rígidos y por lo tanto tú inclinas hacia adelante. Esto es algo más profundo y por lo tanto hay que ayudarse de un profesional de la readaptación deportiva. En el momento en que la cadera no tiene la movilidad que toca, podría derivar en un centro de masas más desplazado hacia adelante y eso puede estar sobrecargando toda la fascia plantar. Exceso de carga en esa fascia plantar. ¿Cómo podéis averiguar esto vosotros? Muy fácil. Os ponéis de pie y os hacéis una foto de lado, de perfil. Y veis hacia dónde está todo el miembro inferior. Si el miembro inferior está desplazado hacia adelante, sabes que tienes una anteriorización del centro de masas. Si está desplazado hacia atrás, es una posteriorización. Otra de las causas que puede estar derivando una fascitis plantar es un sobreuso o un exceso de rigidez en lo que es la línea posterior superficial. Una rigidez en isquios, gemelo, sóleo, extensor lumbar, pero principalmente isquio y gemelo. Si yo tengo toda esta musculatura que viene por aquí atrás, que va unida a la fascia por aquí, y toda esta musculatura está corta, puede estar tensando toda la fascia plantar. Un estiramiento de toda esa cadena podría estar liberando esa fascia y por lo tanto minimizando el riesgo de sufrir fascitis plantar. Vamos a ir a lo que realmente podéis llegar a valorar vosotros. Si estáis sufriendo de fascitis plantar, podéis monitorizar la oscilación vertical y de aquí por la importancia de tener un reloj que lo monitorice o herramientas que monitoricen esos valores. Si vosotros veis que la oscilación vertical a la hora de correr es excesiva, eso lo que va a hacer es que tus cargas, tu peso corporal se multiplique por 3, por 4. Por ejemplo, un potenciómetro, tenemos un vídeo hablando de potenciómetros, da información sobre las cargas que está soportando nuestras estructuras. Entonces, biomecánicamente puede estar pasando eso. Oscilaciones verticales demasiado elevadas. Tiempos de contacto muy elevados. Velocidades que estén por el primer umbral, aeróbico alto y demás. Tiempos de contacto por encima de 250 milisegundos van a estirar todas esas estructuras y entre ellas la fascia plantar y se puede estar sumando a desequilibrios, disfunciones, debilidades y empiezan los problemas por la fascitis plantar. Puede también derivar el contacto pie-suelo. Si entramos de talón, podemos evitar que el mecanismo Windlass activo no tense la fascia y por lo tanto esa fascia, al no estar tensada, se sobreestira. Vamos a otra causa, niveles de fuerzas. En el momento en que los niveles de fuerza de miembros inferiores son débiles, eso desencadena muchísimos problemas. Fascitis plantar, lesiones a nivel de cadera, a nivel de rodilla, a nivel de todo. Estabilizadores de cadera, de rodilla y de pie
débiles. Niveles de fuerza en empujes, flexión plantar, gemelo, extensiones de rodilla, cuádriceps y extensiones de cadera, principalmente glúteo acompañado del isquio. Debilidad en esos grupos musculares pueden derivar en fascitis plantar. Y la RFD, que es la tasa de desarrollo de fuerza, dicho de otra manera, es la velocidad a la que viene esa fuerza. Todo lo que viene siendo velocidad en aplicar esa fuerza es imprescindible, tanto para el rendimiento deportivo como para evitar lesiones. Por lo tanto, todo ese trabajo que pueda haber de pliometría, ciclo estiramiento, acortamiento, impactos, microimpactos, isométricos, de push, de empuje y demás, son buenos para evitar la fascitis plantar, por ejemplo. Y no se me ha apuntado una causa más. Ah, sí, obviamente. Seguimos. La dorsiflexión de tobillo, la movilidad de tobillo. En el momento en que el tobillo no funciona correctamente, es cuando empiezan a sufrir más estructuras. Cuando hablamos de una estructura, o vemos una estructura, en este caso hablamos del tobillo, que tiene poca movilidad, podemos hablar de que es una estructura rígida. Y una estructura rígida se rompe por diferentes partes. Tendinopatías, fascitis plantares, trabajemos la movilidad de tobillo. Siempre y cuando esté limitada. Cuando queremos monitorizar la dorsiflexión de tobillo es fácil. Esto lo podéis hacer en la pared. Imaginamos que aquí tenemos una pared y el objetivo es llevar la rodilla hacia adelante. Tenemos que buscar el punto más alejado en el que se encuentren los dedos respecto a la pared, pero que el pie esté totalmente apoyado en el suelo y que la rodilla toque la pared. ¿Dónde tenemos el límite o dónde está el punto óptimo, adecuado para decir, hostia, hay una dorsiflexión de tobillo que está bien? Unos 10-11 centímetros entre los dedos y la pared. En el momento en que eso está más limitado y encima tienes fascitis plantar, trabaja la dorsiflexión de tobillo. Y las zapatillas. En el momento en que tú tienes fascitis plantar, ¿qué tipo de zapatilla deberías colocarte? Pues una zapatilla que vayas cómodo, con poco drop, ¿vale? Por lo que hemos comentado antes, y con una amortiguación justa y neutra, una zapatilla neutra. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso. Punto. Y para acabar, las causas principales de una fascitis plantar, la carga de entrenamiento. No es normal una persona que trabaja 10 horas, 8 horas con vida social, con familia, se esté cascando 150 kilómetros semanales. Tarde o temprano vas a petar. En el momento en que hay un corredor o una corredora que esté sufriendo de fascitis plantar, para de correr. Analiza el kilometraje, porque es que a lo mejor no tienes ningún desequilibrio, no tienes ninguna disfunción, estás utilizando una zapatilla adecuada, estás bien ajustado, el peso es el adecuado, los niveles de fuerza son adecuados, aplicas fuerza bien y te estás cascando 150 kilómetros semanales. ¿Qué quieres, hijo mío o hija mía de mi vida? ¿Que no haya dolores, que no haya nada? No, esto no funciona así. Y muchas veces esa fascitis plantar aparece por un exceso de kilómetros brutales. ¿Qué referencias hay? A hacer más de 50 kilómetros semanales es lesivo. Punto. Por lo tanto, causas principales de fascitis plantar: sedentarismo, estructura del pie, desplazamiento del centro de gravedad, biomecánica, niveles de fuerza, dorsiflexión de tobillo, zapatillas y cargas de entreno. Ahora, tengo fascitis plantar. ¿Qué hago? Pásate una pelotita por la planta del pie y hielo y Indiva y masaje y unas plantillas. ¿Cómo podemos intentar minimizar la fascitis plantar? Lo primero que podemos hacer es tener información que se pueda transmitir a un profesional de la lesión, un redactador, un fisio, un osteópata, un médico, un entrenador, un preparador físico, a quien sea. ¿Qué comprobaciones podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es comprobar el mecanismo Whiplash. Un test para ver si esa fascia plantar tiene una respuesta correcta, si funciona bien y demás. Es tan sencillo como poneros de pie, coger el dedo gordo y elevarlo. ¿Qué vamos a ver? Lo que esperamos ver es que veis que la bóveda plantar, ¿vale?, tiene una respuesta. En el momento en que haces un test de Whiplash y ves que ese dedo sube, baja, sube, baja, sube, baja, y esa bóveda plantar no se mueve, ya puedes empezar a trabajar toda la musculatura del pie. Hay muchos ejercicios, ya subiré alguna biblioteca de ejercicios y demás sobre el pie. Ejercicios como coger una toalla y empezar a arrugarla, ¿vale? Después estirarla. Al final es todo lo que sea trabajar la flexión plantar. Otro test que tenéis que hacer es el dibujo plantar. Si tenéis piscina o en la ducha o donde queráis, os mojáis tal y tenéis la planta del pie húmeda. Os colocáis de pie y
quitáis, el pie se queda marcado. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Esto sería el arco, la bóveda plantar, ¿vale? Y todo esto es superficie de apoyo, ¿vale? Es decir, apoya todo el talón, apoya todo el canto del pie, se va hacia el dedo gordo. Esto sería un pie normal. Esto es lo que debéis de ver cuando salís de la piscina y ponéis el pie en el suelo y lo quitáis. En el momento en que esta parte de aquí se estrecha y ya el dedo gordo ya no tiene tanta marca, cuidado que podemos estar frente a un pie cabo, le llaman tipo 1. Esto lo tiene que valorar un podólogo, ¿eh? Simplemente estoy diciendo para que vosotros podáis pasar información a ese profesional. Fijaros que cada vez es más estrecho y ya los dedos ya no apoyan, ¿vale? Y aquí ya hay apoyo talón y metatarsos. Obviamente, ¿dónde se va a repartir mejor el peso? En mayor superficie de apoyo. Un pie plano se vería esto aquí. Podéis tener información para saber si tenéis que relajar la musculatura o tenéis que activarla. En el momento que tienes esa forma del pie muy estirada, un pie plano, ¿qué tienes que hacer? Empezar a trabajar la fuerza. Dedos, flexiones plantares y tu fascitis plantar deberá ir mejorando. En el momento que tenemos un pie muy cabo, que cada vez hay menos superficie, ¿qué tenemos que hacer? Estirar. ¿Estirar qué? Podemos masajear, podemos estirar toda la planta del pie, podemos hacer diferentes terapias para estirar esa fascia y también estirar toda la cadena posterior. Gemelo, isquio, lumbares, estirar todo bien para que todo acabe de relajarse. ¿Qué más? Tema de plantillas. ¿Nos pueden ayudar las plantillas? Sí, obviamente nos pueden ayudar. En el momento en que tienes un pie plano, una plantilla te puede ayudar en el día a día a mantener esa bóveda plantar, la distribución de cargas y demás. Incluso cuando tienes un pie cabo, una plantilla te puede ayudar a estar estirando esa fascia. Ostras, si tú al día a día te vas desplazando, vas caminando y vas estirando esa fascia, pues mucho mejor, ¿no? Con una plantilla que te vaya ayudando. Pero eso no significa que me pongo la plantilla y se acabó. Yo sigo trabajando para solucionar todos los desequilibrios y disfunciones que estoy teniendo. Grupos musculares que pueden estar afectando a esa fascitis plantar, los antigravitacionales. Los cuádriceps, el glúteo y el deltoides lumbares, principalmente. En el momento en que gemelo, sóleo, está muy activo, muy rígido, seguramente está haciendo la función suya y la de estos cuantos. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar cuádriceps, glúteo y el deltoides lumbar. ¿Para qué? Para que esa fascia que no esté tan tensa, que se relaje. Y si tenemos un pie plano, obviamente tenemos que trabajar cuádriceps, glúteo, isquio, el deltoides lumbar, flexores plantares, trabajar todo, porque seguramente haya debilidad. Y creo que ya está. Quería hablar sobre esto, sobre la fascitis plantar. No es tan fácil como decir tengo fascitis plantar y me tengo que pasar una pelotita por el pie o un rulo con pinchos. No tiene mucho sentido. En el momento que hay un problema, acude a un profesional del ejercicio físico con las competencias suficientes para afrontar este problema. Punto. Y nada, si tenéis alguna duda o algo al respecto, oye, pues ya sabéis que encantadísimo de resolverlas. ¿Vale, chavales? Venga, un abrazo a todos y molt bona tarda y molt bona nit. Merci, adeu. Ahí, os lo digo en serio. Vamos, ahí está.